Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas, si te sientes solo, entonces enfrenta una integral y sonríe al resolverla. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita determinar el valor de la serie epsilon, es decir, e a la x, generado por la serie 1 más x sobre 1 factorial más x al cuadrado sobre 2 factorial hasta la forma x a la n sobre n factorial. Planteamos la solución en un programa de 17 líneas. En la línea 5 a la variable c la inicializa en 1. Observe que ese 1 va entre paréntesis y se antepone la palabra en int, ¿sí? Aquí lo que se está haciendo es un casting. Recuerde que un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. En este caso estamos convirtiendo ese número 1 a tipo entero. Esto se hace porque la variable c se va a efectuar en operaciones aritméticas, entonces esa variable debe de ser de tipo entero. Recuerde que en Python las variables no se declaran, entonces ¿de qué tipo de datos son? Según el dato que reciba. Si usted a una variable le asigna un texto entre comillas, entonces esa variable será de tipo string. En este caso le estamos asignando un número, pero lo convertimos a entero para asegurar que va a ser de tipo entero. En la línea 6 a una variable numerador la va a inicializar en 1 y como se hizo casting a tipo float, entonces la variable numerador será de tipo flotante. Recuerden que las variables de tipo flotante recibirán datos numéricos de tipo punto flotante o decimales, y las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. Mire que las líneas 5 y 6 terminan con punto y coma. En Python, si usted desea, no pone los puntos y coma. En la línea 7 a la variable acumulador la inicializa en 0 y también va a ser entonces de tipo flotante. En la línea 9 a una variable x le va a asignar la conversión a flotante de lo que el usuario ingrese a partir del mensaje de favor ingresar el valor de x. El método input que está dentro del casting float, entonces el método input lo que hace es obtener un dato de entrada del usuario a partir de un mensaje. ¿Cómo se usa el método input? Muy fácil, simplemente se pone un mensaje entre comillas que el usuario va a ver. El usuario ingresa el dato, presiona enter e inmediatamente ese dato se va a almacenar en una variable. Pero en este caso primero lo convertimos a flotante y luego se lo asignamos a la variable x. Entre las líneas 11 y 15 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo while cuya condición es mientras el numerador sea menor o igual a 0.0001. Esta condición se establece porque el problema nos dice que hay una condición de finalización y como es una serie matemática es una serie infinita, entonces ponemos pues como rango límite mientras que el numerador sea menor a una centimilésima. Mire aquí algo importante, en Python no se manejan bloques de código por llaves sino por tabulación. Entonces las líneas 13, 14 y 15 pertenecerán al ciclo while. ¿Por qué? Porque llevan tabulación con respecto al ciclo. Mire también que en la línea 11 termina con 2 puntos. Entonces ya sabe que en Python lo que son los ciclos, es decir, las estructuras repetitivas, ciclos while o for y las sentencias condicionales se establecen entonces de esa manera. Se hace la condición, termina con 2 puntos y luego las líneas que pertenezcan al ciclo o a la sentencia condicional van a llevar tabulación. Y de esa manera se ahorra poner la llave de apertura y de cierre como se hace en otros lenguajes.
Entonces, dentro del ciclo, en la línea 13, a la variable acumulador le vamos a asignar lo que tiene acumulador más numerador. Línea 14, a la variable numerador le asignamos lo que tiene numerador por x sobre c. Y línea 15, a la variable c la incrementamos, es decir, a la variable c le asignamos c más 1. Observe que la serie que nos presentan el numerador va a ir incrementando de 1 en 1. ¿Sí? Mire que tiene 1 más x sobre 1 factorial más x al cuadrado sobre 2 factorial, así sucesivamente. Entonces esa variable c representa el denominador. Y para hallar el factorial, entonces eso lo estamos haciendo en la variable numerador, la de la línea 14. Mire que se está actualizando la variable numerador con numerador por x sobre c. Así estamos automáticamente hallando el factorial de 1. Luego cuando ingrese la segunda vez al ciclo se va a multiplicar por 2 y va a hallar el factorial de 2. Cuando ingrese la tercera vez al ciclo se va a multiplicar por 3 y así se va a hallar el factorial de 3, así sucesivamente. Recuerde que el factorial de un número es el producto desde 1 hasta el número. Aquí, para no hallar un factorial por aparte, simplemente lo vamos a estar actualizando en la variable numerador. Y la variable acumulador lo que hace es simplemente acumular entonces este resultado. Por último, en la línea 17 vemos el método print. Mire que este método no lleva una tabulación, es decir, este método no pertenece al ciclo while. Python entonces determina que ahí termina el ciclo. El método print lo que hace es imprimir texto en la consola. Se puede imprimir texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo más, es decir, el símbolo de suma. El texto debe ir entre comillas dobles. Y si la variable que se va a imprimir no es de tipo string, entonces se convierte a string. Es decir, se hace un casting a tipo string. Como se encierra entre paréntesis la variable y se antepone la palabra str. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un algoritmo que permita determinar el valor de epsilon a la x generado por la serie 1 más x sobre 1 factorial más x sobre 2 factorial, x al cuadrado sobre 2 factorial hasta la forma x a la n sobre n factorial. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.